Alejandro Montero observaba desde la penumbra de su habitación mientras las manecillas del reloj marcaban las 2 de la madrugada. El CEO de Montero Industries acababa de regresar de Dubái, donde había cerrado un contrato de $50 millones, pero algo lo perturbaba más que cualquier negocio. En los últimos 3 meses, habían desaparecido joyas valoradas en más de $200.000 de su mansión. No eran piezas cualquiera. Entre ellas estaba el collar de perlas que perteneció a su abuela, los aretes de diamantes que le regaló a su difunta esposa en su aniversario, y el reloj Patek Philippe que su padre le dio cuando fundó la empresa hace 30 años. Cada pieza tenía un valor sentimental incalculable, mucho más allá de su precio monetario. Su jefe de seguridad, un ex agente del FBI llamado Marcus, había revisado todas las grabaciones de las cámaras exteriores durante semanas. Nadie entraba ni salía de la propiedad que no debiera estar allí. Las alarmas nunca se activaron. Los sistemas de seguridad funcionaban perfectamente. La conclusión era inevitable y desgarradora: el ladrón era alguien de confianza, alguien que conocía cada rincón de esa mansión de 15 habitaciones, alguien que sabía exactamente dónde buscar y cuándo hacerlo. Marcus había entregado un informe de 6 páginas con análisis de comportamiento de cada empleado, pero Alejandro se resistía a creerlo. Había construido su imperio sobre la base de la confianza y la lealtad. ¿Cómo podía aceptar que alguien bajo su techo lo estuviera traicionando? Esa noche, después de días de insomnio y dudas que lo carcomían por dentro, Alejandro decidió tomar el asunto en sus propias manos. Diseñó una prueba que revelaría la verdad de una vez por todas. Colocó la caja fuerte estratégicamente entreabierta, lo suficientemente visible desde la puerta para que cualquiera que entrara la notara de inmediato. Dentro, dejó expuestos 3 anillos de oro con incrustaciones de esmeraldas y un brazalete de platino con zafiros que brillaban incluso con poca luz. Era una tentación irresistible para cualquier ladrón. Luego se acostó completamente vestido sobre la cama, con la lámpara de noche tenuemente encendida, fingiendo un sueño profundo después de un largo viaje internacional. Rosa Velázquez llevaba 15 años trabajando para la familia Montero. Había llegado a esa casa cuando apenas tenía 37 años, una mujer humilde del estado de Oaxaca que buscaba una vida mejor para sus 3 hijos que había dejado al cuidado de su madre en el pueblo. Alejandro la recordaba perfectamente el día de su entrevista, nerviosa, con las manos temblando mientras sostenía su currículum escrito a mano, pero con una honestidad en la mirada que lo convenció inmediatamente de que era la persona correcta. Con el tiempo, Rosa se había convertido en mucho más que una empleada. Era el corazón silencioso de esa mansión. Cuando la esposa de Alejandro, Carmen, murió en un terrible accidente automovilístico hace 8 años, fue Rosa quien sostuvo a la familia. Ella preparaba el desayuno favorito de los niños cuando estos no querían salir de sus habitaciones por el dolor. Ella planchaba los uniformes escolares con esa dedicación meticulosa que solo una madre puede tener. Ella se quedaba hasta tarde ayudando a Mateo con sus tareas de matemáticas y escuchando a la pequeña Isabella cuando tenía pesadillas. Rosa había criado prácticamente a sus 2 hijos, llenando ese vacío imposible que Carmen había dejado. Alejandro la había visto llorar en silencio mientras limpiaba el estudio de Carmen, acariciando con ternura cada fotografía, cada recuerdo. Pero ahora, las sospechas lo atormentaban. Marcus había señalado que Rosa tenía acceso a absolutamente todo en la casa. Conocía las rutinas de la familia mejor que nadie. Sabía cuando Alejandro viajaba, cuando los niños estaban en la escuela, cuando la casa quedaba más vulnerable. Además, había registros de que Rosa había faltado exactamente los mismos días en que desaparecieron 3 de las piezas más valiosas. ¿Coincidencia? Marcus no creía en coincidencias. Alejandro tampoco quería creerlo, pero los números no mentían. Las joyas desaparecían, y Rosa era la única constante en todas las ecuaciones. Alejandro escuchó los pasos suaves acercándose por el largo pasillo de mármol. Conocía esos pasos.
Durante 15 años había escuchado ese mismo caminar discreto cada mañana cuando Rosa comenzaba su jornada a las 6 en punto. Eran las 2:23 de la madrugada. ¿Qué hacía Rosa despierta a esta hora? Su corazón comenzó a latir con una furia que resonaba en sus oídos mientras mantenía los ojos cerrados y la respiración pausada, imitando el ritmo profundo de alguien completamente dormido. La puerta de su habitación se abrió lentamente, con ese chirrido apenas perceptible que llevaba meses prometiéndose aceitar. La luz del pasillo se filtró momentáneamente, proyectando una sombra alargada sobre la alfombra persa. Alejandro podía sentir cada músculo de su cuerpo tenso como un cable de acero. Quería abrir los ojos, confrontar la situación inmediatamente, pero sabía que debía esperar. Necesitaba evidencia irrefutable, no solo sospechas. Rosa entró en silencio, cerrando la puerta tras ella con un cuidado exquisito. Alejandro la escuchó avanzar lentamente hacia el área donde estaba la caja fuerte. Cada paso parecía durar una eternidad. El aire de la habitación se sentía denso, cargado de tensión. Podía escuchar su propia respiración, forzada a mantenerse pausada y profunda, cuando lo que realmente quería era saltar de la cama y exigir respuestas. 15 años de lealtad, 15 años de confianza, 15 años de considerarla parte de la familia, ¿todo para terminar así? Sintió la presencia de Rosa muy cerca de la caja fuerte. Escuchó el suave roce de tela, probablemente su uniforme rozando el borde del mueble. Entonces, en el silencio casi absoluto de la madrugada, escuchó algo que jamás esperó y que hizo que su corazón se detuviera por un segundo completo. Rosa comenzó a llorar. No era un llanto teatral ni dramático. Era un llanto quebrado, contenido, de alguien que ha cargado un peso terrible durante demasiado tiempo. Entre sollozos ahogados, Rosa susurraba palabras que Alejandro apenas podía distinguir. Lo siento mucho, señor Alejandro. Esto no debería estar pasando en esta casa. Esta familia no merece esto. Dios mío, ayúdame a hacer lo correcto. Alejandro sintió que algo dentro de él se quebraba. Ese no era el sonido de alguien robando con avaricia. Era el sonido de alguien en una agonía moral profunda. Abrió un ojo con extremo cuidado, apenas una rendija, lo suficiente para ver lo que sucedía sin delatar que estaba despierto. La imagen que vio lo dejó completamente helado. Rosa estaba arrodillada frente a la caja fuerte, con las manos juntas como en oración, y las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas marcadas por los años de trabajo duro. Pero lo más impactante era lo que estaba haciendo, no estaba robando nada. Al contrario, estaba colocando dentro de la caja fuerte un sobre grueso, abultado, que claramente contenía algo voluminoso. Durante varios segundos que parecieron suspendidos en el tiempo, Alejandro observó cómo Rosa acomodaba el sobre con manos temblorosas, acariciándolo con una mezcla de alivio y dolor. Luego la vio santiguarse 3 veces, besarse los dedos y tocar suavemente el sobre antes de comenzar a cerrar la caja fuerte. Era un ritual íntimo, cargado de significado. Alejandro ya no pudo contenerse más. Se incorporó de golpe en la cama, extendiendo la mano hacia la lámpara del buró y encendiéndola con un clic que resonó como un trueno en el silencio de la habitación. La luz inundó la habitación con una intensidad cegadora. Rosa dio un grito ahogado que pareció salir desde lo más profundo de su alma, llevándose las manos al pecho mientras su cuerpo se tambaleaba hacia atrás. Por un momento terrible, Alejandro temió que fuera a desmayarse. El rostro de Rosa, normalmente sereno y lleno de una dignidad tranquila, estaba completamente descompuesto. Sus ojos, esos mismos ojos que habían visto crecer a sus hijos, reflejaban un terror puro y absoluto. No era el miedo de un ladrón atrapado en el acto. Era algo mucho más profundo, más visceral. Era el miedo de alguien que está a punto de perder todo lo que ama. Señor Alejandro, susurró con voz quebrada, tan bajo que él apenas pudo escucharla. Yo puedo explicarlo. Las palabras salían entrecortadas entre sollozos que sacudían todo su cuerpo.
Sus manos temblaban violentamente mientras intentaba mantener el equilibrio, apoyándose contra el mueble de la caja fuerte. En ese momento de confusión y pánico, el sobre que había colocado con tanto cuidado cayó al suelo, y su contenido se derramó sobre la alfombra persa como una cascada inesperada. Alejandro se quedó paralizado, mirando fijamente lo que acababa de caer. No eran joyas. No eran objetos robados. Eran fajos y fajos de billetes cuidadosamente organizados con ligas elásticas. Billetes de 500, de 1000 pesos, algunos dólares, todos perfectamente ordenados como si cada uno hubiera sido contado 1000 veces. Se levantó de la cama lentamente, sintiendo como sus piernas apenas lo sostenían. Se arrodilló junto a Rosa, quien ahora lloraba con la cara entre las manos, y comenzó a recoger el dinero del suelo. Sus manos, acostumbradas a firmar contratos millonarios sin el menor temblor, ahora temblaban mientras contaba. 10.000, 15.000, 20.000, 25.000 dólares en efectivo. Una fortuna absoluta para alguien como Rosa, cuyo salario mensual era de apenas 2.000 dólares. Alejandro levantó la vista hacia ella, con una mezcla de confusión y algo que comenzaba a parecerse al horror de haber juzgado mal. ¿De dónde sacaste esto, Rosa?, preguntó, y aunque intentó que su voz sonara firme y autoritaria, salió cortante, casi acusatoria. ¿De dónde sacó una empleada doméstica 25.000 dólares en efectivo? Rosa sollozó con más fuerza, secándose las lágrimas con el delantal que siempre llevaba impecablemente limpio. Tardó varios segundos en poder hablar, tragando saliva repetidamente, buscando las palabras correctas, las palabras que pudieran hacerle entender sin traicionar completamente a alguien que ella también amaba. Vendí las joyas, señor, confesó finalmente, y cada palabra pareció arrancarle un pedazo del corazón. Las que su hijo Mateo me daba cada semana para que las empeñara. El nombre de su hijo cayó sobre Alejandro como un yunque. Sintió que todo el aire abandonaba sus pulmones. ¿Qué? Fue todo lo que pudo articular. Su mente se negaba a procesar lo que acababa de escuchar. Mateo. Su hijo. Su heredero perfecto. El joven brillante que se había graduado con honores de Stanford, que había revolucionado el departamento de marketing de Montero Industries, que todo el mundo admiraba y respetaba. Rosa continuó, las palabras ahora fluyendo como un río contenido demasiado tiempo. Comenzó hace 6 meses, señor Alejandro. Mateo vino a mi habitación una noche, muy tarde, como está usted ahora. Estaba pálido, sudando, con los ojos rojos. Al principio pensé que estaba enfermo. Me suplicó que lo ayudara. Me mostró el collar de perlas de su abuela y me dijo que necesitaba dinero urgentemente, que era una emergencia, pero que no podía decirle a usted. Me prometió que lo recuperaría en una semana, que solo necesitaba un préstamo temporal. Alejandro escuchaba con una expresión de incredulidad absoluta grabada en el rostro. Cada palabra de Rosa era como un golpe físico. Ella continuó, limpiándose las lágrimas que seguían cayendo, yo no sabía qué hacer, señor. Es el niño que vi crecer. El niño al que le preparaba chocolate caliente cuando tenía pesadillas después de que murió su mamá. El joven que me abrazó cuando mi madre murió en Oaxaca y me dio dinero para el funeral sin que usted se enterara. ¿Cómo podía negarle ayuda? Entonces lo ayudaste a robarme, dijo Alejandro, y su voz sonaba hueca, vacía de emoción porque tenía demasiadas emociones dentro como para expresar alguna. No, señor, por favor entiéndame, Rosa extendió las manos en un gesto desesperado de súplica. Yo llevé el collar a una casa de empeño usando mi nombre, mi identificación. Pensé que en una semana Mateo traería el dinero y yo recuperaría el collar. Pero la semana pasó, y luego 2 semanas, y Mateo seguía prometiendo que pronto, muy pronto. Entonces, un mes después, llegó con los aretes de diamantes de la señora Carmen. Esta vez estaba peor, temblando, con moretones en los nudillos. Me amenazó, señor Alejandro. La voz de Rosa se quebró completamente en ese punto.
Me dijo que si usted se enteraba, me despediría inmediatamente y me denunciaría por robo. Me recordó que todo estaba a mi nombre, que yo había empeñado las joyas, que había testigos, recibos, cámaras de seguridad en las casas de empeño mostrándome a mí, no a él. Me dijo que terminaría en prisión y que nunca más vería a mis hijos. Yo tenía tanto miedo, señor. Tanto miedo de perder esta familia, este trabajo, de decepcionar a mis hijos que han salido adelante gracias al dinero que les envío cada mes para su educación. Alejandro se pasó las manos por el rostro, sintiendo de repente cada uno de sus 52 años de edad pesando sobre sus hombros como montañas. ¿Por qué, Rosa? ¿Por qué lo hacía? ¿Para qué necesitaba el dinero? Rosa bajó la mirada, como si las siguientes palabras fueran una traición imperdonable. Tiene deudas de juego, señor Alejandro. Deudas muy grandes. Apostó en casinos clandestinos, en peleas ilegales, en carreras de caballos con gente muy peligrosa. Escuché conversaciones telefónicas cuando limpiaba su oficina. Lo oí suplicar por más tiempo, prometiendo que pagaría. Mencionaban nombres que me daban terror, lugares del lado oscuro de la ciudad que una mujer como yo sabe que existen pero reza por nunca tener que conocer. Durante meses me obligó a empeñar pieza tras pieza. Cada vez me prometía que era la última. Cada vez las amenazas eran más serias. Pero hace 3 semanas, señor, algo cambió en mí. Vi a la pequeña Isabella jugando con una fotografía de su mamá, preguntándome dónde estaban sus aretes favoritos porque quería recordar cómo se veían en ella. Esa niña, con esos ojos inocentes, buscando un pedazo de su madre que yo había ayudado a desaparecer. Ahí fue cuando me di cuenta de que estaba siendo cómplice de algo terrible, de que estaba traicionando la confianza de la única familia que me ha tratado con dignidad en este país. Rosa respiró profundo, secándose las lágrimas con determinación renovada. Esa misma noche tomé la decisión. Vendí mi coche, ese Nissan que usted me ayudó a comprar hace 5 años. Pedí préstamos a toda mi familia en Oaxaca, diciéndoles que era para una emergencia médica. Trabajé turnos dobles limpiando casas en mis días libres. Vendí todas mis joyas, hasta el anillo de bodas de mi difunto esposo. Cada centavo que ganaba, cada peso, cada dólar, lo guardaba para recuperar las joyas de su familia antes de que usted notara que faltaban. Alejandro la miraba con una mezcla de asombro y horror creciente. ¿Hiciste todo eso? ¿Vendiste todo lo que tenías? Sí, señor. Porque esta familia me dio todo cuando yo no tenía nada. Porque usted me trató como un ser humano cuando otros me trataban como basura. Porque estos niños son como mis propios hijos. No podía vivir conmigo misma sabiendo que había participado en robarles los recuerdos de su madre, los tesoros de su abuela. El dinero que está viendo aquí es para recuperar cada pieza. Tengo los recibos de las casas de empeño en mi habitación. Planeaba ir mañana temprano, antes de que usted despertara, a recuperar el collar y los aretes. Las demás piezas las recuperaré en las próximas semanas cuando junte el resto del dinero. Alejandro sintió que las lágrimas comenzaban a nublar su visión. Tomó el teléfono de su buró con manos que ya no temblaban de duda, sino de una furia justa y dirigida. Marcó el número de su hijo. Eran casi las 3 de la madrugada, pero eso ya no importaba. Mateo contestó al 5.º tono, con voz somnolienta, «¿Papá? ¿Qué pasa?» «A mi oficina». «Ahora». «No me importa qué estés haciendo. Tienes 15 minutos». Colgó sin esperar respuesta. Luego miró a Rosa, quien seguía arrodillada en el suelo como una penitente. Con cuidado, Alejandro la ayudó a levantarse, sosteniéndola por los brazos. «Rosa, levántate. Por favor, levántate». Esa madrugada, cuando Mateo llegó a la mansión con el cabello revuelto y expresión confundida, se encontró con una escena que jamás olvidaría, su padre sentado detrás del escritorio con expresión de piedra,
Rosa de pie a un lado con los ojos hinchados de tanto llorar, y sobre el escritorio, $25,000 en efectivo junto a los recibos de todas las casas de empeño. La confrontación duró 4 horas. Entre lágrimas y gritos, súplicas y confesiones, toda la verdad salió a la luz como pus de una herida infectada que finalmente se drena. Mateo confesó su adicción al juego que había comenzado en la universidad, las deudas que ascendían a más de $300,000, las amenazas de gente peligrosa, el miedo constante, la desesperación que lo había llevado a traicionar todo lo que su familia representaba. Al amanecer, Alejandro tomó las decisiones más difíciles de su vida.